Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien desde el lugar donde nos ven y escuchan. El día de hoy mis compañeras Mariana, Jacqueline y yo, Lupita, les hablaremos del muy conocido y lamentable caso Paulette, que ocurrió en México, y citando al filósofo Byung-Chul Han, de cómo el panóptico digital nos conduce al exceso de la libertad en esta sociedad actual de la información digital y al capitalismo de las emociones, donde una televisora capitalizó el suceso y montó un espectáculo para que los televidentes creyeran la versión de las autoridades, con un interés político, ya que se acercaban las elecciones presidenciales. Los puntos a abordar serán origen del distractor social, lugar y fecha del evento, cronología de los hechos y tesis de los posibles motivos que generaron este distractor. Pero antes de que entremos a este tema, les daremos una breve introducción sobre el distractor social. Anteriormente, el mundo era totalmente diferente a lo que se proyecta en la actualidad. La sociedad tenía más tiempo, la vida era más tranquila. A estos cambios los podemos denominar como la sociedad moderna, donde la vida es más acelerada gracias a los actuales medios de comunicación y a la generación de nueva tecnología, con la que interactuamos con los demás desde un dispositivo, sustituyendo toda interacción cara a cara. La sociedad de la distracción es la sociedad de la velocidad. Nos hace pensar que podemos hacer más cosas en poco tiempo. Los proveedores compiten por la mayor velocidad en el streaming de los videos o en la descarga de los archivos, y los medios de comunicación por llamar nuestra atención. Todo en una competencia por su beneficio. A más audiencia, más economía. Los efectos del Internet han sido considerados más negativos que positivos. Las nuevas tecnologías nos hacen desviarnos y hasta olvidarnos de lo realmente importante, debido al tiempo que invertimos en Internet y en las redes sociales todos los días. A continuación abordaremos un ejemplo, cómo los medios de comunicación nos llevan a esa distracción, con una intención que es en su beneficio o interés, propio o ajeno. Una vez sabiendo esto, nos podemos adentrar a nuestro caso. El caso Paulette concierne a una niña de escasos 4 años, hija de Mauricio Antonio Guevara y Lisette Farad, a quien reportaron como desaparecida en un complejo de apartamentos de la zona exclusiva y adinerada de Interlomas, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde era gobernador en ese entonces Enrique Peña Nieto, principal candidato por el PRI a la presidencia de la República Mexicana para las elecciones del 2012. Daremos un breve resumen de cómo se dio a conocer la desaparición de Paulette y cómo se convirtió en un distractor social. El origen de la búsqueda se da de primera instancia por Arlette Faray, tía de la menor, quien envió correos y subió la foto de la niña a Twitter pidiendo ayuda. La noticia se dio a conocer rápidamente en Internet. Posteriormente, Arlette daba entrevistas a los medios de comunicación tradicionales para dar información sobre la desaparición. Todos los periódicos difundieron la información y la imagen de Paulette. En Facebook y Twitter, cientos de internautas se abordaron en la búsqueda de la niña. Lisette y Mauricio, padres de Paulette, también aparecían en los medios pidiendo que regresaran a su hija. Solo le pido a la persona que la tiene que por favor la deje en un centro comercial. Yo no quiero represalias o en un autoservicio, para que la niña no tenga peligro y alguien la reconozca y la traiga a los brazos de su madre. Por favor, de verdad. Se dio una cobertura con espectaculares anuncios en televisión y transportes públicos para encontrarla. Recuerdo la total cobertura de los medios de comunicación tradicionales, principalmente TV Azteca y Televisa. Angustia proyectada de manera reiterada y sin medida en los medios de comunicación tradicionales y digitales hizo a todos partícipes de la preocupación por la desaparición de Paulette. Solo como espectadores frente a una pantalla es lo que venden, capitalismo de la emoción, básicamente. Una cobertura durante las 24 horas del día, en los principales canales de televisión, en los periódicos, en la radio, en las redes sociales se volvió viral. Era el tema de conversación de todos. La mayoría de los mexicanos hablábamos de la desaparición de Paulette. Pura especulación. Al igual que la información que daban las autoridades mexiquenses, nada en concreto, ninguna línea de investigación seria. Sí cabe destacar que la familia de Paulette es de un poder adquisitivo alto, pues vivían en una zona exclusiva de Interlomas,
en el Estado de México. Una familia con recursos económicos y con contactos muy bien pudieron iniciar una búsqueda seria e inmediata de la pequeña. Lo único que habían eran datos manipulados, otros que se omitían. Funcionarios públicos y policías se tuvieron que ver involucrados porque la cobertura de los medios fue amplia, pero sin ninguna línea de investigación seria. Y pues ahí nos pudimos dar cuenta que el poder adquisitivo y los contactos pues no sirvieron de mucho. Así es, Lupita, pero es importante saber cómo es que se fueron dando los hechos para saber el contexto de aquel entonces. El caso Paulet duró casi 2 meses. Empezó el 22 de marzo cuando Lizeth Farad y Mauricio Guevara reportaron su desaparición y terminaría hasta el viernes 21 de mayo, día en que las autoridades cerraron la investigación. El domingo 21 de marzo del 2010, esa noche, Paulet llegó de Valle de Bravo a su casa, ubicada en Huixquilucan, acompañada de su hermana y su papá, Mauricio Guevara. La madre de las pequeñas, Lizeth Farad, esperaba su llegada para arroparlas y prepararlas para dormir. Así lo hizo, fue el último día que vio a la pequeña Paulet. Lunes 22 de marzo por la mañana, Erika, una de las 2 niñeras de Paulet, acudió a despertarla para llevarla a la escuela y se dio cuenta de su desaparición. Avisó a la señora Lizeth y comenzó la búsqueda en el edificio ubicado en la calle de Hacienda del Cuervo. El 24 de marzo, en campaña mediática para localizar a la niña, los padres colocaron más de 20 anuncios espectaculares, decenas de mantas con la foto de la menor en puentes peatonales del Distrito Federal y de la zona conurbada. Obviamente siguieron recurriendo a las redes sociales. El 26 de marzo, el procurador Alberto Vaz estuvo en el cuarto de Paulet sin detectar nada extraño. La niña no había sido localizada en el departamento porque confiamos en las declaraciones de quien denunció la desaparición, declaró días después. El 27 de marzo, Lizeth Farad dejó entrar a reporteros a su departamento. Existen imágenes de televisión donde ella habla de la desaparición de su hija sentada en la cama, donde días después fue hallado el cadáver. En esa ocasión declaró que no entendía cómo pudo desaparecer la niña sin que nadie se diera cuenta, pues la niña padecía discapacidad motriz y de lenguaje. Un comentario tan fuera de lugar, ni modo que se lo hubiera llevado Harry Potter. ¿Harry Potter? Ok. Ese sábado fue el último día que se le permitió a la familia permanecer en su domicilio. El 29 de marzo, la PGJEM solicitó arraigo a los padres y a las nanas con el argumento de que existían inconsistencias y contradicciones en sus declaraciones. Incluso se habían incurrido en falsedad de la declaración, señaló el procurador Barbas Sacal. Al siguiente, durante la madrugada, se ingresan a estas 4 personas al centro de arraigo de la PGJEM en Toluca. Cerca de la medianoche de ese mismo día, agentes ministeriales que por 5ª ocasión visitaban el departamento encuentran el cuerpo de Paulet en el departamento donde vivía con su madre, quien de ser una víctima y testigo pasó de ser la principal sospechosa por homicidio, pues se descubrió que la menor fue asesinada por asfixia mecánica, por obstrucción de fosas nasales y comprensión torácico-abdominal. 31 de marzo. Con ayuda de una psicóloga, el procurador Barbas Sacal incriminó a Lizeth Farad. Ambos comentaron que presentaban un trastorno de personalidad y advirtió durante interrogatorios y entrevistas que sucedía durante los días en que estuvo desaparecida su hija, donde se mostró tranquila, fría y distante ante los hechos. El 2 de abril, fuentes de la PGJGM manifestaron que se desconoce el paradero de un hombre, presunto amigo de la madre de Paulet, quien ha sido requerido por el Ministerio Público. Quien sí compareció fue una presunta amiga de la madre que acompañó a esta e incluso durmió en la cama de Paulet cuando ya estaba desaparecida. 3 de abril, después de una semana durante la cual se difundió que la familia Guevara Farad tenía vínculos con gente poderosa económica y políticamente, el caso dio un vuelco. Cerca de la medianoche, de la PGJGM solicitó al juzgado tercero de lo penal de primera instancia
con sede en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, levantar el arraigo contra los padres y las nanas de la menor, pues han cambiado las condiciones que dieran lugar a dicha medida cautelar. Lunes 5 de abril. En entrevistas por separado, Mauricio Guevara y Lisette Farah entraron en una guerra de acusaciones verbales, mientras Lisette aseguraba que su esposo la culpó de la muerte de Paulette. Este decía que el deceso no pudo haber sido solo un accidente y que no podía meter las manos al fuego por su esposa. El 6 de abril, el cuerpo de la pequeña Paulette fue enterrado en el Panteón Francés de Legaria, en la Ciudad de México. El cortejo fúnebre fue encabezado por la madre de la niña. La familia Guevara no acudió al sepelio por un acuerdo. 4 de abril, última entrevista que dio el procurador a las dos principales televisoras de México. Cabe destacar que estas dos televisoras tenían información de primera mano de todas las líneas de investigación que se abrieron. En esa entrevista aseguró que el crimen sería resuelto con ayuda científica. Pidió apoyo a las Procuradurías General de la República, a la del Distrito Federal y Nuevo León, al FBI de los Estados Unidos. El 21 de mayo, 2 meses después de la desaparición de la niña, el procurador confirmó que la muerte de Paulette fue un accidente. La pregunta quedó en el aire. ¿En verdad se esclareció la muerte de Paulette? Por asfixia mecánica por sofocación. Una vez sabiendo todo esto, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Para qué generar una distracción? Este tipo de casos y los medios de comunicación son un gran distractor, en especial la televisión, pues muestran situaciones para esconder otros acontecimientos de diversos intereses, tanto económicos, políticos, entre otros. El caso Paulette es una clara representación de los distractores sociales que se utilizan con distintos fines. Es lamentable este caso porque no hubo una línea de investigación seria con los elementos suficientes que pudieran llegar al o los responsables, y lo importante aquí era visibilizar que el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto cumplió con una investigación concluida. Si cumplía con otros protocolos de investigación o no, ese ya era otro tema. Lo importante era dar carpetazo y limpiar el camino de Peña Nieto a la presidencia. El internet y las redes sociales en este caso fueron el Big Brother, la familia de Paulette, exponiendo su preocupación por la desaparición de la niña, a la cual nos sumamos los televidentes y espectadores cibernéticos, los cuales nos preocupamos y nuestras emociones se vieron trastocadas por la tristeza, la empatía y el enojo con los padres por no tener una respuesta lógica a lo sucedido. Ellos expusieron hasta su vida íntima como familia y pareja, ya que se culpaban el uno al otro entre las cámaras. Esa familia fue un claro ejemplo de cómo la sobreexposición a los medios de comunicación puede llegar a destruirla, a la cual nadie obligó a exponer sus intimidades, pero el caso fue tan público que no cuidaron su intimidad, le entregaron en las redes sociales y con la televisión se compró la exclusividad del caso. Una tragedia puede unificar o romper las relaciones personales y este es un claro ejemplo. Jacqueline, Lupita y yo los invitamos a reflexionar que es indispensable estar informados de diferentes fuentes para tener conocimientos elementales, educarnos, culturalizarnos para discernir la información dependiendo de quién las proporciona, para poder distinguir entre lo real o lo fabricado, lo objetivo y subjetivo, para no ser parte de la manipulación mediática de donde sea que ésta venga. Esperamos que haya sido de su agrado y recuerden escucharnos en nuestras próximas transmisiones. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto.